cercanía. Acércate más a mí. Aquí escuchas la palabra de Dios y buena música cristiana. Somos la radio de todos. Somos Radio Bautista Calvario, una radio diferente. Hoy te invito a conocer a Jesús, el Hijo de Dios. Él quiere tu vida cambiar. Si le entregas hoy tu corazón, salvo serás. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa, El Diario Vivir de un Cristiano. Hoy tenemos un tema muy bonito, tratándose de cómo reconocer la voz de Dios. Este tema va a estar muy bueno el día de hoy, así es de que lo invitamos para que usted se quede una hora a través del 93.9 FM Radio Calvario, un ministerio aquí de la Iglesia Bautista del Calvario. Les da la bienvenida a su hermano en Cristo y amigo, el hermano San Juan Saucedo. Amén, amén. Y el hermano Andrés Ávila, aquí estaremos un ratito, una hora aquí para, si usted gusta estar en estudio aquí con nosotros y escuchándonos y pues juntos aprendiendo lo que dice la palabra de Dios. Y como dice mi hermano, también va a estar el tema muy interesante, muy bonito y es algo que todos quisiéramos, reconociendo la voz de Dios. Amén, muy buenas tardes hermanos, amigos, ¿cómo están? Como ya un jueves más, gracias a Dios que nos permite estar otro programa, como ya han dicho los hermanos, ya el tema lo han mencionado.
Y para dar comienzo vamos a pedir guía, vamos a poner las cosas en la mano del Señor, que Él guía este programa y que bendiga a todos los que nos escuchan. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día que nos has dado, por el trabajo, por toda la actividad que hemos realizado, Señor. Gracias porque tú te acuerdas de nosotros a cada momento y no nos sueltas ni nos dejas, Padre. El sustento está contigo y siempre nos guías, Padre. Te pedimos por este programa que nos ayudes a aclarar dudas, a que todo lo que salga de nuestra boca sea guiado por ti, por la palabra, Señor. Ayúdanos para que los que nos escuchan, nos ven, puedan tener bendición en este momento a través de tu palabra, Señor. Te pido guía por mi hermano San Juan, por mi hermano Andrés, por mí, Señor, guíanos y úsanos. Te pedimos por nuestro hermano Luis, que siempre está en cabina, siempre pendiente y estando dispuesto, Señor. Te pedimos por este programa y por aquellos que nos ven y nos escuchan, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, sean todos bienvenidos en este día. Un jueves más, como dice el hermano, el tiempo se va volando. Así es de que necesitamos conocer de la voz de Dios para poder estar instruidos en la palabra de Él. Esta pregunta ha sido hecha por muchísima gente a través de todos los tiempos, ¿verdad? ¿Cuánta gente no se ha preguntado cómo es la voz de Dios o si realmente Dios es el que me está hablando? Y para eso tenemos estudio de la palabra del Señor en la Biblia. Nosotros, pues en algún tema siempre está relacionado y siempre debe de estar relacionado con la Biblia. De ahí es donde nosotros podemos comentarle, hablarle y platicarle sobre los temas que son pues sacados también de aquí de la Biblia. Así es de que una hora para tratar de ser de bendición para ustedes y aquí está nuestro hermano Andrés. Amén. Sí, hermanos, aquí vamos a estar viendo y es una bendición estar aquí y esperamos ser de bendición para el día de hoy. Como dice el hermano San Juan, mucha gente se pregunta cómo podrá ser la voz de Dios, cómo es que Dios se oye, cómo lo puede oír uno. Y pues realmente, mientras que estamos en esta vida, quizás por lo pronto, yo, pues no es como la voz de Dios, no está, haz de cuenta, por ejemplo, yo he soñado, ¿verdad? Yo he soñado y especialmente cuando está muy afuera, que está lloviendo y están los truenos fuertes, muy relampaguiento. La noche está muy fuerte, que hasta tiembla la casa. Sí, esas veces que se oye el trueno. Y yo a veces o he pensado o he soñado, pero he soñado que de repente el trueno así fuerte se oye la voz de Dios muy fuerte. Pero como uno, pues, tenemos paz con Dios y pues somos creyentes en Él y confiamos en Él. Y a veces siento y cuando truena así fuerte que hasta tiembla la casa, siento como una paz. Siento que puedo oír la voz y puedo sentir una paz. Se siente un poquito como terrible, un poquito medio como que da miedo, pero uno que tiene paz con Dios puede sentir que Dios te da tranquilidad, Dios te da paz. Pero eso ha sido, yo he soñado varias veces que siento que oigo como que Dios está diciendo palabras en el trueno, en los relámpagos, en las tormentas. Entonces yo me imagino que podría ser así fuerte la voz de Dios, fuerte, pero realmente no podemos, mientras que vivimos así. Había una historia en la Biblia, ¿verdad? Que el pueblo de Dios fueron y querían ir a la montaña, al monte donde estaba a Dios hablando con Moisés. Entonces ellos querían y les dijo Moisés, bueno, prepárense porque dentro de 2 días Dios va a hablar al pueblo. Entonces ellos fueron y no podían acercarse al monte porque cuando Dios estaba hablando, el monte parecía que estaba en fuego, estaba humeando, estaba bien, no podía acercarse a la gente y era como tormentoso y la gente tenía miedo a acercarse y les dio miedo y le dijeron a Moisés, no, que ya Dios ya no hable con nosotros porque podemos morirnos, tenemos mucho miedo a la voz de Dios. Pero eso era la historia en el Antiguo Testamento. Pero Dios ahora no nos está hablando así porque tenemos su palabra completa. En unas partes de la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo.
Amén. Entonces, la palabra de Dios. Pero sí hay otra historia que me gustaría empezar aquí con 1 Samuel 3. 1 Samuel, voy a leer un cachito y aquí me siguen ustedes. Y por ahí tienen una Biblia a la mano, ahí puede leerlo junto conmigo. Dice Jehová, Jehová llama a Samuel, es el título del pasajito. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Entonces aquí vemos que el joven Samuel era un muchachito que fue llevado al templo donde ministraban los sacerdotes. Y Ana, su madre, era una mujer que no podría tener hijos. Entonces Dios pidió en oración tener hijos, un hijo. Entonces Dios le concedió tener un hijo porque ella le había prometido que si le daba un hijo, ella se lo iba a dedicar a Jehová, a Dios. Entonces, claro, nació ese muchachito y ya cuando estaba un poquito grandecito, fue y lo llevó a los sacerdotes para que ministrara a él, y desde pequeño empezó a conocer los caminos de Dios, empezó a conocer de Dios, y había un tiempo en su vida cuando él no conocía la voz de Dios y tenía, yo creo, curiosidad, tenía deseo de oír de Dios. Entonces, quizás en su corazón y en su oración era el oír la voz de Dios, era un deseo él que tenía, pero dice, y la palabra de Jehová se escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Estamos hablando del muchachito Samuel, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a con Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Al sacerdote Elí. Y Elí le dijo, yo no he llamado, no, vuelve, acuéstate. Y él se le volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, al jovencito. Levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado. No te he llamado, vuelve y acuéstate otra vez. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová tampoco le había sido revelada. Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí otra vez y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí, por fin entendió Elí, el sacerdote, que Jehová estaba tratando de llamar al joven. Y dijo Elí, le dio un consejo a Samuel, ve, acuéstate otra vez, y si te llamare la voz que te ha estado llamando, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, ya lo que el mensaje que le iba a dar, he aquí que yo haré una cosa en Israel, y a quien le oyere la reteñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre esa casa desde el principio hasta el fin. Entonces ahí sigue diciendo su mensaje. Pero vemos que Samuel no podía distinguir la voz de Dios. Quizás se estaba quedando dormido, pero todavía no se dormía, y oía la voz, de repente oía la voz de Dios que le llamaba. Y entonces él no sabía qué estaba pasando, porque no antes había escuchado la voz de Dios y no sabía. Pero es muy interesante cómo a veces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es que habla Dios, verdad? ¿Cómo es que Dios habla? Y Dios habla al converso, al que ya ha sido cristiano, al que ya creyó en Cristo, que se arrepintió y recibió a Cristo. Pero también habla también a veces al que no es cristiano. Y la única manera que no es cristiano, la única manera en que le llama es
es en la manera de que muchas de las verdades, muchos de los pecados, muchas de las cosas que andan mal. Por eso mucha gente dice, hey, yo voy a su iglesia, pero ¿por qué andan hablando mal de mí? ¿Por qué anda hablando el pastor de mí? ¿Por qué se siente como que alguien ya le dijo toda mi vida? ¿Verdad? Mucha gente viene y sí, dice, no, hasta parece que alguien les dijo lo que ando haciendo. Y muchos hombres vienen y sienten que se les habla a él. Dice, parece que ya me conocía. ¿Por qué me está diciendo todo lo que ando, todo lo mío? Entonces, Dios habla, ¿verdad? Y sí, Y es una coincidencia. Mucha gente, sí, yo he oído de gente que dice, no, hasta parece que andan hablando de mí, parece que me conocen. Pero pues realmente Dios habla al corazón. Y uno piensa que Dios no habla, pero sí habla al corazón. Y Dios habla más bien a las personas. Primero, ¿cómo se dice? Les pone enfrente su pecado y cómo andan mal. Y después Dios les dice que Él tiene misericordia, les perdona y que se arrepientan. Amén. Entonces, muchas personas ahí tienen su decisión de si van a regresar, si van a arrepentirse y van a empezar a creer en Él y seguir escuchando para para arrepentirse, para creer en Él y para venir y escuchar y empezar a creer, ¿verdad? es como dices tú, hermano. Hay personas que tal vez jamás en lo que tienen de vida han entrado en alguna iglesia, Así. que no conocen de Dios, que saben que existe, pero no conocen de Él. Nunca han sido instruidos por alguna persona que conozca de la palabra del Señor. Y cuando vienen a la iglesia escuchan pues el mensaje que en ese momento nuestro pastor o cualquier pastor está dando y piensa que, ven para acá y te voy a hablar directamente a ti. Y como dices tú, saliendo de aquí dicen, oye, no, tú me invitaste, le dijiste algo al pastor de mí, Sí, hermano, porque cayó todo sobre mí. Y ajá. piensan, hermano, que fue directamente la predicación para ellos. Y eso es lo que hace sentir, pero Dios usa a las personas para hablar a través de ellas. Dios usa eh, a nuestros maestros para instruirnos en conocerle a Él. Y a veces nosotros, pues nosotros conocemos de que Dios nos habla. A esas personas que vienen y que andan así medio mal, o sea, por ejemplo, una pareja o una familia se andan medio mal y ya vienen y quieren escuchar la palabra de Dios, vienen a la predicación, aquí a la iglesia, y quizás estén oyendo sus verdades, que están oyendo ahí lo que se predica y cómo se les habla a su corazón. Quizás si lo reciben bien, quizás Dios obre y quizás Dios componga y bendiga ese matrimonio. Pero si responden mal, se van y es mal y es todavía empiezan ahí más problemas y se pelean porque yo sé, porque conozco sin decir nombres, conozco una pareja que pues ya andaban mal ya como 2 meses y todavía quisieron venir, quisieron venir no sé, a una oportunidad y vino y como digo, sin decir nombre, la muchacha, la esposa o la muchacha, ah, ya cuando regresaron, le dijo, mira, yo no sé qué andas diciendo, no sé si ya andas diciéndole al pastor todo lo que anda aquí, por nuestros problemas, no sé para qué andas haciendo eso, ya no quiero estar contigo y ya no, o sea, recibieron mal y andan mal y ya se sabe que no recibieron bien esa palabra, no quisieron someterse a la voluntad de Dios, entonces fue peor. Pero es triste. Y simplemente, pues, no quiero decir nombres, pero quiero que acuérdense de esto pues una oración por esta pareja, porque sí están teniendo problemas. Yo quisiera ayudarlos, pero cuando una parte no quiere, la otra parte, pues, no puede hacer A nada. veces no podemos meternos en cosas que Dios está Sí. haciendo para darles a ellos una, Quizás Dios quiera, ajá, ¿verdad? a lo mejor Dios está obrando de esa Ándale, manera, no podemos para saber. obrar en ellos. Sí, Simple y sencillamente les podemos hablar de lo que viene siendo el amor de Cristo, ¿verdad? sí, Pero siempre hemos sabido que la decisión la toma cada persona, porque el amor hacia Cristo es individual, cada persona. sí. Tienes que tener una buena relación, tú, yo, él,
Y Dios habla al corazón, y Dios habla, nada más que, pues, a veces el corazón no quiere El escuchar. corazón es duro, Sí, el corazón. endurece. Sí, pero esperamos que, pues, que reciban la bendición, por muy duro muy difícil que sea tener. Quizás haya unos cambios que hay que hacer en su vida, no sé. Decía, ahorita estábamos tocando el tema de un hombre que trabaja conmigo, José, ¿va? Y fuimos a un lugar a comer y estaban orando con él. Y me dijo, bro, dice, le mando un saludo a mi hermano José. Y dice, wow, esas palabras las necesitaba. Llegaron a mi corazón y con lágrimas en los ojos dijo, me sentí tan bien. Le dije, es Dios obrando en esa persona para que a través de él te hable y te reconforte tu corazón para que todo ese tropiezo que tengas de pensamientos malos, vanos, desaparezcan de tu corazón. Y él acaba de hablar contigo, pero ¿quién le puso esas palabras a él? Dios le ha puesto esas palabras a esa persona para que ore por ti, para que te dé a ti fortaleza en tu corazón. Ahí es donde Dios nos está hablando. Y a veces no podemos nosotros pensamos, es un hombre más de la vida. No, no es un hombre más de la vida, es un hombre que Dios le puso unas palabras en su boca para que se las dijera en ese momento a esa persona. A su corazón y que escuchara. Y así llega gente, y así gente llega y te habla y te dice, reconforta tu corazón en Dios, en Jesucristo. Él te va a ayudar, Él esto, el otro, y empiezas a hablar de versículos, de cosas que conoce uno en la Biblia. Y es bueno para ellos. Pero siempre y cuando Dios ponga esas palabras en tu boca. Y Dios tiene una paciencia para hablarnos a todos. Dios tiene, gloria a Dios por su misericordia, su Amén. paciencia que Él tiene para hablarnos a nosotros, a toda persona que viene, gente que, pues, que no se ha arrepentido, no se ha sometido a la voluntad de Dios. Y Dios tiene paciencia. Qué misericordioso, qué bueno es Dios. No lo podemos entender. Es tan maravilloso que un día vamos a ver para atrás y vamos a dar honra y gloria a Dios. Vamos a decir, qué bueno Dios, Es que que me Dios- estuviste misericordia. Dios, a través de todo lo que ha hecho a nosotros con nuestros testimonios, Dios, por eso, como dijo usted al principio, a nosotros también fuimos un día, escuchamos la voz de Dios y estábamos renuentes, pero poco a poco Dios fue suavizando y metiendo. Al venir a la iglesia es lo que recibir cada prédica, porque hay días que nosotros tenemos, Dios nos conoce mejor que nadie. Dios Claro. nos conoce Sí, mejor que nosotros por mismos. eso Él porque nos conoce y porque sabe cómo vamos a actuar. Y Por eso Dios tiene usa paciencia a y misericordia. a nuestro pastor, usa a cualquier persona que se deja usar, que se mete en oración, que se mete en leer la Biblia, porque como el pastor no viene y el miércoles, ¿de qué voy a hablar? No, el pastor está estudiando constantemente, leyendo la Biblia, sabe bien los temas que va a dar. Y a través de eso, Dios habla con él, como digo, por eso se pide cada vez que empieza el programa, que Dios ilumine nuestras mentes, así hace con el pastor, y él sabe, a veces dice uno, es que pedradota nos tiró, pero Dios mejor nos conoce, mejor que nadie, mejor que nosotros mismos nos conoce, desde afuera sabe los pecados que hacemos diariamente, cómo nos sentimos, cómo reaccionamos, y Dios usa todo eso para que nosotros podamos saber que Él está constantemente con nosotros. Yo quiero leer en Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos conoce mejor que nadie y nosotros mismos a veces no sabemos ni cómo nosotros caminamos, pero Dios sí. Y Él a través de su palabra, a través de personas como dijo el hermano, Él habla. Él nos hace saber que está pendiente de nosotros. Yo he visto, como le digo, en la Biblia dice de un Natanael, creo que era un discípulo, que en sus peores momentos le dijo al Señor, si tú me escuchas, házmelo saber. Y en ese momento no hubo respuesta. Pero después Jesús en un versículo le dice, yo te escuché, yo te vi. Cuando estabas abajo, Cuando estabas. Dios nos ve a cada momento. abajo de la higuera. Dios nos ve a Híjole. cada momento. Y hay muchas cosas que hay gente que aún así, oyendo los testimonios y viendo a la gente cómo
cómo se salva de algo que Dios le ha salvado, porque el salvarse anteriormente uno decía, oh, por suerte, estoy vivo porque me acabo de tener suerte que ese camión no me atropellara. Pero no es suerte, Sin hermano. saber que Dios fue el que lo quitó de ahí. Y hemos escuchado muchos testimonios de la gente, dice, yo Sí. estaba a punto de morir, estaba tirado, pero Dios escuchó mi voz. Dios nos escucha a cada momento y Dios, y lo que nosotros tenemos que entender y saber es que Dios habla, como dice nuestro tema, Dios nos habla a cada momento. Nomás que nosotros a veces somos renuentes a escuchar. Hay un comediante, siempre me voy a acordar de él, porque decía, una vez estaba yo ya tan estresado, tan triste, que pues no sabía qué hacer y sentía un gran pesar en mi corazón. Dice, me fui a mi cuarto de hotel. Dice, vi una Biblia que estaba allí, la abrí en Salmos, no recuerdo el Salmo, pero dice que Dios le habló a través de ese Salmo. Y de ahí para acá, el Salmo ese, cada que hace oración le da gracias porque leyó ese Salmo en ese momento. Y él dice que Dios le habló a través de la Biblia. Nosotros hoy en día, Dios no nos habla gritándonos ni despacito ni nada, ¿va? Pero sabemos que en aquel tiempo a Samuel le hablaba, a Gedeón también, ¿va? Se le reveló y él todavía hasta pidió pruebas para poder. De eso es lo que yo estaba a punto de decir algo cuando... Ándale. Sí, Dios tiene paciencia, Dios tiene misericordia. Y sí, mencionaste a Gedeón. Gedeón. En el Jueces 6, 17, dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efá de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándola se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, la cual consumió la carne, los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Pero todo esto pareció después de que él le pedía pruebas, como estabas diciendo tú. Pedía prueba. Le decía, mira, si de veras hablaste tú conmigo, porque no podía creerlo, no podía creer que Dios estaba hablando con él. Dijo que puedo pensar que era un trapo, no sé qué palabra dice, ¿dónde estaba? Aquí, porque no seas... ¿dónde está? Bueno, no sé, perdón, estoy pensando más en un trapo, no sé dónde está realmente eso, ¿verdad? Pero dice que él lo ponía fuera en la noche y en la mañana ya él le pedía que, bueno, porque en la mañana amanecía todo la tierra, o sea, a su alrededor, el terreno amanecía mojado de la brisa de la mañana. Yeah. Entonces le decía que esté este trapo, que esté seco, y todo el terreno que esté pues lleno de brisa, mojado. Entonces así fue, en la mañana siguiente estaba todo mojado y el trapo estaba seco. Entonces ahora para el siguiente día le pide otra prueba que dice que esté todo el terreno seco, todo, y nomás el trapo mojado. Entonces así. Se lo hacía. Así, y ahora otra vez que esté todo el terreno mojado y el trapo seco. Sí, Y pero ya, se imagina qué tanta incredulidad tenía y así la tuvieron muchas personas. y la paciencia que Dios tenía con Y él. así la tienen todavía muchas personas, Por- hermano. Yo me imagino, porque Jesús batalló mucho con los discípulos. Ellos vieron, escucharon, estuvieron a primera, como se dice, en primera fila. Y aún muchas veces no supieron escuchar la voz de Dios, de Jesús. Cuando estaban en la tormenta, no reconocieron, no escucharon la voz, hasta que estuvieron de frente. Y así somos nosotros. Jesús nos habla a cada momento, en cada ocasión. Dios, como digo, a través de la palabra, al leer la Biblia, como dice usted, en cada problema Dios está ahí. Como Natanael, Dios no nos va a llegar y nos va a tocar el hombro, pero Él está ahí con nosotros. Fíjese, hermano. Anteriormente, Dios le hablaba a Samuel y le hablaba a Gedeón, ¿verdad? Y les hablaba directamente. Hoy en día,
ellos nunca, no tenían la Biblia, no tenían quien les dijera, ¿va? Y hoy en día tenemos la bendita palabra de Dios a través de la Biblia, a través de gente que se ha enseñado por la Biblia, que Dios les ha hablado a través de la Biblia, y ellos están estudiando y leyendo la Biblia, y ellos están, como dijeron ahorita ustedes, el pastor a veces lee un mensaje porque Dios le ha dado esas palabras en su boca, ese sentir en su corazón. Y él empieza a hablar, y como dijo el hermano Andrés al principio, piensan que, oh no, le ha de haber dicho, como dijo ayer en el tema, ¿va? Un chisme, y fue y se lo dijo, y ahora me está atacando a través de una enseñanza. Pues no, Dios conoce su corazón, y Dios lo conoce a usted desde que antes que usted naciera. Entonces es Dios quien está hablando a través de palabras de gente que Dios pone en su boca para que puedan decirle. Y no nada más usted lo siente, son 3, 4 que van a sentir lo mismo que una persona siente. Pero para poder escuchar tenemos que tener fe. Claro. A nosotros, a mucha gente y a nosotros muchas veces nos falta fe, confiar. O como dijo usted, José a veces se ve, porque yo lo conozco mucho mejor que usted, Uh-huh. y él a veces confía mucho y a veces no confía. Y como yo le he dicho a veces, temor siempre va a haber. Pero si usted usted pone las cosas en las manos de Dios, Dios lo va a tener donde Él quiere, no donde usted quiere. Yo siempre, cada vez que tocamos el tema de migración, hemos dicho, Dios nos va a tener donde Él quiere. Claro. Entonces, a veces podemos fallar en el tener fe, pero mientras nosotros confiamos en el Señor, porque la palabra dice, por lo menos en Romanos 10, 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todo, como le digo, tiene que basarse en nuestra propia fe, en creer que Dios todo lo que dice se va a cumplir, porque Dios no es un mentiroso. Entonces, No. todos tenemos que confiar en Dios y saber escuchar. Cuando nosotros pedimos cosas, Dios responde, pero no responde como nosotros queremos. Dios nos da lo que nosotros necesitamos, más no lo que nosotros creamos que necesitamos. Dios conoce mejor que nadie nuestro corazón. Dios sabe que si nos da un carro a veces nos podemos ir a matar con él. Dios conoce todo eso, pero nosotros a veces queremos que Dios responda al instante y no es así. Hay gente que ha esperado mucho tiempo para que Dios haga en su vida lo que ellos desean. Hubieron muchos hombres que estuvieron esperando que Dios cumpliera la promesa. El pueblo de Israel esperó por un libertador mucho tiempo. Y Dios lo dio. Fíjese, hermano, ahí les va una respuesta muy grande, y espero no equivocarme, a que todos los que estamos en la iglesia en algún momento Dios nos habló. Claro. Como te digo, ¿Verdad? sigue con tu punto, pero yo te nomás, Ujú. aunque si son incrédulos o si son creyentes, a todos pienso yo que habla Dios, así como había dicho hace ratito de que, o sea, gente viene y no ha aceptado Cristo en su corazón, y aún ellos sienten que alguien habló acerca de ellos y que le chimió al pastor, y que ahí está el pastor hablando de Ujú. ellos. Pero Son sí. incrédulos a las cosas que ven, hermano, pero ellos saben que Dios les habla, Y claramente porque lo entienden. porque conocen de Dios. Y, porque ellos niegan, puedes decir, son incrédulos porque niegan que tal vez Dios exista, pero Dios les habla con hechos, Dios les habla con cosas que les enseña, y aún así lo ven, y su incredulidad es tanta que todavía son necios y tercos en no querer aceptar que Dios les está hablando, porque Dios les habla. Dios les dice, aquí estoy yo. Tu incredulidad y tu dureza de tu corazón los hacen retroceder a querer aceptar a ese amor que Dios nos ofrece. Pero Dios habla a cada persona, aún así siendo incrédulo, aún así no creyendo en Él, porque saben que existe y saben que existió. ¿Y por qué lo saben, hermano? Tenemos claros ejemplos, hermano. En la Muchos Biblia hay ejemplos. muchos ejemplos. A mí en la cabeza siempre se me va a venir uno que era bien terco, Jonás. Jonás escuchaba la palabra, escuchaba la voz de Dios, mas aún así lo que hizo, huyó de él.
pero como quien dice, de donde fue, lo sacó de la orejita y vente, porque tú vas a hacer lo que yo diga, no lo que tú quieras. Pero muchos a veces actuamos como Jonás, porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Dios habla y dice, esto y esto se va a hacer, y dijo Jonás, no, yo no voy, manda a otro, o no voy yo. Y dijo, tú vas a ir, porque vas a ir. Y hasta que hubieron primero consecuencias, él fue. Hasta a veces, hasta renuentes hacemos las cosas. Fue de raite en el vientre de un pez. Sí. Aún así, hermano, hasta el que tiene más maldad en su corazón sabe que Dios existe y sabe que Dios habla a las personas. Y aún así, el rencor que él siente, que la maldad que hace, la hace en contra de Dios. ¿Por qué la hace, hermano? Porque sabe que existe, porque sabe que Dios le habla a cada persona. Y sin temor a equivocarme, como les dije al principio, todos los que estamos aquí en la iglesia, en algún momento, Dios nos habló. Pues sí, hermano, yo pienso que por eso es que estamos en la Estamos iglesia. en la iglesia, entonces porque conocemos la escuchamos voz que de Dios. Un Y día, más ahora, hermano. Volvemos a decirlo anteriormente, ni Gedeón ni Samuel tenían una Biblia, que Dios nos habla a través de la Biblia. Ahorita en este momento hay gente escuchándonos a través de los micrófonos, que Dios en una palabra que nosotros digamos, que Él la puso en nuestra boca, ellos están escuchando. Hay gente que ha venido aquí a la iglesia y a través de la radio yo escuché que estaba la iglesia y Dios puso en mi corazón ir a la iglesia. Habló Dios. Dios bendijo. Y están siendo bendecidos aquí en esta iglesia al escuchar de su amor y de su corazón de Él, que los hace querer más a Cristo, hermano. Los hace creer, los hace ver que en ese tiempo que Dios les habló, hoy ¿dónde están? Aquí estamos siendo guiados a través de la palabra del Señor, a través de la Biblia. La enseñanza que nos dan es a través de la Biblia, es la palabra, es el escuchar a Dios, el escuchar a Cristo. Cada que vienes y estudias la Biblia, estás escuchando a Dios. y también tenemos que entender que Dios habla, y hay personas como nuestro pastor que Él habla a través de Él, pero también tenemos que entender que en estos tiempos hay gente que manipula la Biblia. Y dicen hablar, que Dios les habla, que Dios les da sueños, que Dios les da una profecía. Y porque la Biblia dice que es clara, hay lobos disfrazados de ovejas dirigiendo a muchas personas, y que Dios me habló y que Dios me dijo eso. Está como usted todo el tiempo le he dicho, ¿quiere saber algo? Léase la Biblia. No deje que otro le lea a usted, como dice, no deje que otro le cuente, que otro le diga. Lea la Biblia. Necesita saber algo, aquí está claramente. Dijo uno, hasta si tiene pereza en el teléfono, ¿en qué versículo de la Biblia dice tal y tal y tal cosa? Ahí lo va a encontrar. Pero usted lea la Biblia. Hoy en día no tenemos que ser muy cuidadosos de saber cómo hay personas que malinterpretan la Biblia y que nos quieren saber que Dios me dijo esto y que me reveló lo otro. No, póngase a leer la Biblia y Dios le va a hablar a través de ella. Como dijo el hermano, no es que el pastor esté chismeando o viendo a través de la puerta de su casa cuáles problemas tiene. Dios es el que ve todo. No podemos escondernos de Dios. Dios conoce y Dios habla. Pero Dios es tan bueno, tan amoroso, que no nos habla con palabras duras, nos habla como un regaño de una madre: te vas a caer, así nos habla Dios. Lo que tú haces, esto y esto no está bien. El pastor nos lo dice: hermanos, arrepiéntanse, si usted está haciendo algo, si usted ha dicho algo, como lo dijo ayer, no, muchas veces nuestra lengua es muy chismosa. Esos mensajes son para que nosotros consideremos, para que meditemos en ello, porque así, todos en algún momento hemos dicho mentiras, hemos metido problemas a las personas por nuestra lengua, pero Dios usa a quien se deja usar. ¿Alguna vez usted ha tenido un problema y no siente que Dios le está hablando cómo resolver ese problema? A través de la Biblia. Escuchó a Dios a través de problemas, de adversidades. A veces estamos en un sentir, en un pesar y en oración estamos diciéndole a Dios que nos ayude por esas cosas. Y Dios nos da la respuesta. Amén. Dijo el hermano Andrés una vez, a veces Dios nos habla a través de la oración.
a veces yo escucho que Dios me habla. Sí habla, sí te dice. En oración, cuando estás en algún problema, en alguna adversidad, Él te va a ayudar a salir de ese Y problema. Dios nos hace saber a través de nuestro propio sentir. Cuando nosotros hacemos las cosas y tenemos paz, es porque Dios así lo quiere. Y cuando nosotros estamos haciendo algo mal, no hay paz en el corazón ni en la cabeza. Y en todas partes y en todo momento, hermano. En todas partes y en todos momentos estás escuchándolo. No, Nada no. más tienes que saber, tienes que ser un buen entendedor de la palabra y del amor que Él tiene para ti, para poderlo escuchar. Porque si tú no tienes amor para Él, nunca lo vas a escuchar. Usted puso el ejemplo ahorita de la madre que te regaña y te regaña, y eres terco y necio y no le haces caso y no lo escuchas hasta que te suceden las cosas. Tenemos el ejemplo también del pueblo de Israel. ¿Cuántos años estuvieron vagando por el desierto? ¿Por qué? Por su desobediencia. A lo mejor estaba a la vuelta de la esquina el lugar que Dios los quería llevar, pero no obedecieron. Muchos ni siquiera llegaron a pisar el lugar que Él prometió. ¿Por qué? Por su desobediencia. En todo momento andaban dejando de escuchar la palabra de Dios, queriendo hacer su propia voluntad. El pueblo de Israel vagó por muchos años a través del desierto por no saber escuchar la palabra de Dios, por no escuchar su voz. Querían ellos hubieron muchos que estuvieron en contra de Moisés. Aún así, la Biblia ha dicho que hasta Aarón su hermana también en un momento dudaron y Dios los reprendió. Así es. Tenemos la palabra de Dios para leerla, estudiarla y meditarla. Toda la escritura inspirada por Dios a través de la Biblia. Simple y sencillamente nuestro pensamiento vaga y abra su Biblia, piense en que Dios en ese momento lo puede escuchar leyendo la Biblia. El problema que usted pueda tener pidiéndoselo en oración. Y hermanos, así como habíamos estado hablando de cómo la palabra de Dios y cuando se predica la palabra de Dios en la iglesia y cuando va una persona pues invitada, un incrédulo que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, sabemos que Él da testimonio, que Dios habla, y personas que han ido a la iglesia y que sienten o sea, que están hablando de ellos, pero pues es Dios que sabe, Dios es el que conoce su corazón, que conoce su vida. Como sabemos que Dios habla también pues al incrédulo, entonces también Dios habla y en especial al creyente, a los hijos de Dios. Dios les habla y les habla con tanto amor y con cariño, paciencia, misericordia, así como habíamos dicho. Hay un verso en Juan 10:27 y aquí es algo bien bonito, como dice Jesús está hablando acerca de Juan 10:27 y Él nos dice como si fuéramos sus ovejas, dice. Él está ahí hablando con los judíos, ¿verdad? Los que le rechazaron, y Él les decía, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y Él, Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, porque no podían creer lo que oían, no podían creer la voz que decía lo que estaba diciendo. Entonces, porque lo tenían al Señor enfrente de ellos y no podían creer en Él, no creyeron en Jesús. Entonces quisieron agarrar piedras para apedrear a la persona de Jesucristo que estaban viendo ahí enfrente de ellos y no podían creer. No podían escuchar y reconocer la voz que estaba hablando con ellos, Amén. porque no eran de las ovejas, de sus ovejas. Y hay un pequeño video que yo vi, no sé si lo habían escuchado, pero ahí se mira el video en un corral y ahí se miran muchas ovejitas, muchas borreguitas comiendo pasto, ¿verdad? Era como si fuera un zoológico, ¿no? Se mira ahí el parque, Sí, se mira la pradera, se mira verde, está un cerco. Y pasaban personas y decían, ovejita, ovejita. Y no, las ovejitas seguían comiendo pasto, seguían con sus propios negocios. No hacían caso, ¿verdad?
Y luego pasó otra señora y decía, ovejita, ovejita, acá, ven, ven. Y no hacían caso, ellos seguían comiendo. Y quizás una paró la oreja, pero nada, seguía comiendo su pastito y todo. Entonces, era como un experimento. Entonces, el señor dijo, ¡hey, oveja, venga para acá! Y levantaron toda la cabeza y voltearon y se dejan venir todas así a donde está. Porque era el dueño, era el que era el que Era les el daba pastor de el ellas, el todo. pastor, el que les daba comida y todo, lo escucharon y venían, todas. Y así me imagino yo que es con nuestro Señor, nuestro pastor, el que nos alimenta, el que nos da vida, el que le reconocemos y Él nos reconoce. Que nos alimenta espiritualmente hablando. Dice, escuchamos su voz cuando pasamos en tiempo de calidad diariamente en oración, en el estudio de la Biblia y la quieta contemplación de su palabra. Mientras más tiempo pases en intimidad con Dios y su palabra, te será más fácil reconocer su voz y su guía en tu vida. Los empleados en el banco, hermano, ponen un ejemplo de cómo fácil detectan el billete falso, ¿verdad? Porque los enseñan a reconocer la falsedad en los billetes. Así también dice, es fácil reconocer los falsos. Debemos estar tan familiarizados con Dios que cuando alguien nos hable una mentira, podamos tener claridad que no es de Dios. Reconocer, hermano. Puso el ejemplo del hermano Edwin, cuánta gente no llega y con falsos testimonios o falsa lectura tratan de convencer a la gente, pero si tú estás metido en la palabra del Señor, vas a fácil reconocer quién es falso y quién es verdadero, quién realmente viene de la palabra del Señor cuando Dios te habla. Un hombre falso que viene y te quiere instruir en cosas que no son de Dios, Y más que lo todo, vas a porque reconocer. hay gente que dice, escuchen mi voz y yo podré interceder por ustedes, mientras que la Biblia dice que el camino y la verdad es Jesucristo y es el que nos lleva al Padre. Y cuando un hombre quiere interceder, es porque él simplemente no es la persona correcta a la que uno tiene que escuchar, porque el pastor lo ha dicho y lo ha dicho muchas veces. Y ahí está algo que estamos diciendo ahorita, vas a reconocer fácilmente, porque tú lo has dicho. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y tú lo conoces. Y si llega alguien falso diciéndote otra cosa que no es, lo vas a reconocer. ¿Cómo? Leyendo la palabra del Señor a través de la Y Biblia. se ha visto y ha pasado muchas veces que gente viene, se arrepiente, ¿da? Y apenas quiere empezar a venir a la iglesia y conocer de Dios y gente de repente no se ve. Pues, ¿qué le pasó? No, pues es que no están creciendo y les gustó más otra iglesia, o alguien les empezó a hablar, o los empezaron a ir a enseñar estudios bíblicos. Por ejemplo, pues puedo pensar, ¿verdad?, de personas también, sin decir nombres, que han tenido visitas de testigos de Jehová y ahí les empiezan en su casa. No, pues nosotros veníamos a hacerle un estudio bíblico aquí en su casa y todo, y los distraen o sea, de estar viniendo aquí, estar creciendo en la palabra de Dios, y los empiezan a involucrar en diferentes creencias, y eso no está triste porque no reconocen bien cómo. Y volvemos al joven Samuel, que no reconocía bien la voz de Dios, y mucha gente pues débil y no evita, se distraen y se desaniman y piensan que es difícil venir a nuestra iglesia y empiezan a ir a otro lado y pues tristemente muchos así se ha visto y ya no los ve uno, pero pues sí, mucho. Y yo sé también cuando yo apenas era nuevo, yo también por ahí escuché una cosa y otra que también me estaban desanimando, pero no, gracias a Dios que me llevó por el camino de la verdad y pude reconocer su voz. Amén. Así es, hermano. Ayer, como decía ahorita el hermano Edwin, ayer el pastor nos dio una enseñanza muy bonita, y quiero que sepa que a través de buscar herir a la gente o chismear o como algo, escuchemos la palabra de Dios que nos dice que no hagamos cosas que no debemos de hacer, y debemos de escucharlo como en oración, hermano. Y usted tiene un problema y en oración Dios le va a responder.
y siempre lo he dicho yo, si usted es buen cristiano y tiene su oración día en la mañana, y yo me levanto y le doy gracias a Dios por la vida, que es la mayor bendición que Dios nos puede dar día a día, la vida, Amén. ¿verdad? Entonces, démosles gracias al Señor porque en la mañana Él no nos habla y nos dice, hey, ya es hora de irse a trabajar, ¿verdad? No, Él ya nos dijo a través de su palabra que nosotros debemos de trabajar. Entonces, Él nos bendice todo el día, hermano, todo el día. No solamente ahorita que hablamos a través de la radio que le estamos diciendo que Dios habla. No, todos los días. No nomás hoy. Como hemos Agarramos el tema de hoy que Dios habla a través de la palabra en la Biblia o de personas, pero Dios a diario nos está hablando. ¿Quién no te ha hablado un día y te dice, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? Oh, no, estamos bien, así que Dios te bendiga y que te cuide. ¿Y qué sientes? Esa alegría de que alguien me habló y me bendijo y me dijo que Dios Pero quiere darme simplemente bendición. con el hecho que usted abra sus ojos, Dios ya le dio la bendición más grande que le puede dar. Y yo quiero leerles antes de Salmos 34, Ujú. 15. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Como hemos dicho, Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Y aún, como dijo el hermano, aún personas que no lo conocen, Dios está atento a ellos. Porque Dios nos ama tanto, pero no nos obliga. Pero está ahí, está parado esperando que yo le diga, hey, ayúdame porque ya no puedo. Porque con mis fuerzas no son suficientes. Pero Dios está esperando que nosotros demos ese paso, que las personas que no lo conozcan den ese paso. Y hemos visto muchos testimonios de las personas que decían, yo ya no puedo, ni con mi dinero, ni con mi fama, ni con todo lo que tengo, no pude. Hasta que me arrodillé, hasta que le dije al Señor, aquí está mi vida, cámbiame, úsame. Dios hizo todo. Como le digo, como dijo usted, yo tampoco me voy a cansar de un testimonio donde decía el hombre, yo no dormía, iba al hospital que me dieran pastillas, que me dieran esto, que me inyectaran, aún las drogas no me hacían dormir. Y un Salmos fue el único que me hizo dormir, porque en él hubo tanta fe, hubo tanto poder, que yo lo creí, y al leerlo yo me pude dormir. Y ahorita que estaba diciendo eso, hermano, podemos ver que hay gente que dice que oye voces de personas que ni siquiera existen en el mundo y no pueden escuchar la voz de Dios. Pero sí escuchan voces de que no, a mí me dijo que fuera a asaltar a aquel o personas que han matado. Yo oía en mi mente voces que me decían que lo matara. Pero se niegan a escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Por qué? Por las distracciones de este mundo, hermano. Tantas distracciones que hay que no alcanzamos a escuchar lo que Dios nos quiere decir o lo que Dios nos dice. Tenemos que estar atentos a lo Dijo que Dios habla. dijo el hermano Andrés, Dios nos habla más fuerte a los cristianos que ya conocemos de Él. No podemos hacernos de oídos Pero sordos. también Dios nos castiga, hermano, Claro, si no hermano, sabemos escuchar. pero no podemos hacernos de oídos sordos porque sabemos que Dios nos habla. Tú lo sabes, el hermano lo sabe, todos lo sabemos. Claro ejemplo está, como repito, el pueblo de Israel vagó por tantos años por su rebeldía, simplemente por no saber escuchar. Aún Moisés, que hizo todo bien, por algo que no escuchó bien, no pudo entrar porque Dios le dijo, le dio un mandato y él desobedeció golpeando la piedra, le dijo, no la golpees, y él la golpeó, no supo escuchar. Así somos nosotros, así fueron los discípulos, teniendo a Jesús ahí en vivo y a todo color. No, a veces no sabían, ni ellos nos entendían, viendo todo lo que... 3 años, hermano. Jesús dándoles y diciéndoles claramente todos los días cómo vivir, cómo ser, cómo actuar. Aún así, Por eso, en su rebeldía. anteriormente lo tenías en persona, en vida, en carne. Y Él les hablaba y ellos escuchaban, ¿verdad? Y así como dice usted, a veces de oídos sordos pues se hacían y no prestaban atención a lo que Jesucristo en ese tiempo les estaba hablando. Y estamos hablando de cuántos años atrás. Y hoy tenemos esta Biblia que nos enseña y nos dice y nos habla a través de Él.
Y dice, a veces dice que la Biblia es tan confusa, pero la Biblia no es confusa. Dios es tan amoroso que se puso a nuestro nivel de entendimiento para poder hablarnos a través de ella, porque Dios su sabiduría es muy grande Es- y Él se puso a nuestro nivel, o sea, nos dio las palabras para que nosotros aún la entendiéramos. Ajá. Y a veces no entendemos lo que la Biblia dice y está clara. Nomás hay que aprender. Como leemos cualquier otro libro, esta está más clara, hermano. Pues si usted se pone, si usted compra algo que tiene que armar y viene un instructivo, es difícil de entenderle hasta que le haya y ya le entiende y dice, oh, es que aquí la persona que hizo esto me quiere decir esto. Y usted dice, me quiere decir esto. Yo estaba A través de un escuchando, instructivo, hermano. una Que no en pueda, la radio. que no pueda usted comprender y amar a Dios a través de la Biblia que le está hablando, un instructivo que le está dando. Claro, es difícil de entenderla al principio, Estaba pero cuando escuchando Dios yo le habla, que decía, ¿por qué Dios me prohíbe esto y esto? Y decía, pero continué leyendo y entendí por qué. A veces tenemos que leer más para entender por qué una cosa y por qué otra. Ahí nos está hablando. claro. Al principio el hermano Andrés tocó el tema de Samuel y de Gedeón, que fue muy bueno, es un muy buen ejemplo cuando Dios les hablaba a ellos. No esperamos ahorita que venga y nos grite para saber lo que nosotros estamos haciendo mal. Simple y sencillamente, abra su Biblia, empieza a leerla, es un buen instructivo. Y el que lo hizo, no miente. Y por saber escuchar, Claro, Moisés guió a su pueblo. Por saber escuchar, José era el segundo solo atrás de, Pues el faraón. porque supieron escuchar. Pero también por no escuchar, Jonás tuvo consecuencias y otros tantos tuvieron consecuencias. Tuvieron que padecer primero por no saber escuchar. Así que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, podemos evitarnos tantos problemas. y son cosas tan como en la relación personal que tú tienes con Él. Él no te va a hablar y tal vez a lo mejor te dé la respuesta de algo que tienes que arreglar o de algún problema o de alguna enfermedad. Tal vez te pueda decir cómo controles tu mente, tu corazón es duro, pero Él lo conoce. Él puede hablar a través de tu corazón y decirte en qué fallaste o qué estás haciendo mal. Porque hay mucha gente, hermano, incluso cristianos que se han ido, que se han enfriado, y yo he visto cómo regresan arrepentidos y diciendo, es que Dios me habló porque yo hice esto mal y yo sé que estoy mal y me puse a leer la Biblia y yo sé que Dios me habló a través de la Biblia. Y por eso estoy aquí nuevamente. Claro, porque eres un cristiano y porque ya conoces de Él. Ya sabes que Dios te habla a través del libro. Pero la gente que no conoce, hermano, hay que invitarlos para que ellos conozcan de la palabra del Señor. Si nadie conoce de la palabra del Señor, nunca va a saber cuándo Dios le habla. Claro que les habla, hermano, pero son como decir, me están hablando, pero no sé quién. Una venda en los ojos. ¿Me equivoco? Así. Así es, hermano. Escuchas la voz de Dios, pero no sabes de dónde viene. O qué voy a hacer, o para dónde voy. Pero pues aquí está claro. Claro, cuando empiezas a estudiar y ¿cómo se dice, hermano? Se me fue la palabra en la boca, pero cuando empiezas a leer la Biblia, Meditar empiezas en su a palabra. meditar y empiezas a ver, empiezas a escuchar de Dios, cuando te va a dar que resuelvas problemas familiares, de toda índole, hermano. Incluso hasta de una enfermedad. Clama a mí que yo te responderé, dice la palabra. Sí, pues necesitamos estar cada uno escuchando, meditando, aprendiendo, leyendo su palabra, pues viniendo a todas las predicaciones, escuchando y aplicando la predicación a nuestra vida. Y pues a sentir que Dios habla y que Dios está hablando, que uno está escuchando la voz de Dios ah, y todo el tiempo. Se debe uno apropiar de las promesas de Dios, se debe uno de tener la esperanza viva siempre en nuestras vidas.
debe uno estar siempre abrazando esto, ah, creciendo, conociéndolo todos los días, leyendo su palabra. Y como predicaba ayer el pastor, teniendo una actitud de oración. O sea, dice que orar sin cesar no quiere decir que debe estar uno sentado, hincado, orando, sino que tener una mente despierta, una mente consciente, perdón, consciente acerca pues, Dios está conmigo, Dios escucha y Dios me está escuchando. Entonces, estar pidiendo uno a través del día la ayuda de Dios, la protección de Dios, todo, que Dios vaya conmigo y estar así, despierto y escuchar y más que todo también de lo que se predicó ayer acerca de no tener ningún temor, aceptar la palabra de Dios, aceptar lo que está Él hablándonos, llamándonos y arrodillarnos, someternos humildemente delante de su presencia porque Él ha hablado y, y escuchar y recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros humildemente. Así es. Prometer, ¿verdad? Lo que Él tenga, pues no debe ser algo que no podamos hacer. Fíjese, hermano. Y nos ponemos a pensar, digo nos ponemos porque yo estoy seguro que todos pensamos en cómo éramos antes y hoy que andamos en los caminos de Dios y claro, leyendo y aceptando que somos pecadores y todo eso, hermano, cómo hoy decimos, oh, es que en aquel tiempo cuando me pasó esto, ahí estaba Dios conmigo hablándome y no le hice caso. A esto me dijo Dios y no le hice caso. ¿Por qué? Porque no conocías de la palabra y del amor que Él te tiene. No sabías escucharlo. No entendías lo que quería decirte. Hay veces que pasamos por cosas que hoy que estamos aquí decimos, hoy comprendo que Dios en ese momento me hablaba y no lo entendía y no le hice caso. Hoy lo entendemos porque estamos estudiando la palabra de Él y sabemos si tenemos un problema y arrodillados y en oración le pedimos al Señor. No, y no hay que esperar que pasen las circunstancias, que haya una enfermedad, que haya un problema para buscar de Dios y que Él nos hable. Él quiere escucharnos y Él quiere hablar con nosotros en cada momento. Como digo, la mejor relación con Él es a través de la oración y Él da respuesta a todo lo que nosotros pidamos. Como le digo, no todo el tiempo va a ser favorable porque no todo el tiempo, Dios no es como un papá consentido que toma, aquí está y haz con Él lo que quieras, ¿no? Dios nos va a dar conforme Él cree que es bueno para nosotros. Así es. Dios nos da cosas para poder entenderle, pero lo dejamos de tarea para el próximo programa, para que usted escuche y nos pueda visitar el próximo jueves aquí en su programa El Diario Vivir de un Cristiano, todos los jueves a las 7 de la noche. Los viernes las hermanas tienen programa, el hermano Rodolfo también tiene programa, los viernes a las 8. Lo invitamos para que los escuche. Y no solamente a ellos, hay tantos programas, que podemos escuchar y pueden ser ah, De mucha de bendición. mucha bendición para nuestra mente y nuestro cuerpo. Desde la nuestra mañana alma. hasta la tarde siempre Sí, hay claro. programas muy buenos. Ahí usted escuche desde el canto del gallo hasta la noche que se acaban. Es más, ni se acaba el programa sigue, la música sigue, los cantos siguen. Hay cantos tan bonitos, hermano, que le habla a Dios a través de esos cantos, hermano. Solamente ponga atención y escúchenlos. Hasta donde alcance la señal. Que gracias a Dios nos ha dado esta tecnología para poder llegar a los oídos de usted. Y queremos tratar de ser de bendición, solamente dándole y diciéndole, aquí hay una semillita para que usted la pueda sembrar. Y ese arbolito, si usted lo cuida, va a crecer y va a dar fruto. Y usted va a entender de cómo Dios le habla a través de todo eso, ¿verdad? Así es. Ha sido todo por el día de hoy, este programa del Diario Vivir de un Cristiano. Nos vamos a despedir ya en este momento porque ya se ha llegado el momento de terminar. Así es de que se despide usted, su hermano en Cristo, el hermano San Juan Saucedo. Amén, amén. Esperamos haber sido de bendición en este día. Es bueno querer desear escuchar la voz de Dios, porque es bendición y es bueno. Esperamos que tengamos ese deseo de querer oír su voz, reconocer su voz y escucharlo y obedecerlo.
pues bueno, hasta la próxima. También yo me despido, el hermano Andrés Ávila. Dios los bendiga. Amén. También se despide su amigo y hermano Edwin de León. Que tengan buena tarde y que tengan un fin de semana también bendecido. Amén. Dios les bendiga. Señor, tú me haces sentir confiado. Mi vida salvaste, me has amado. Y ahora del pecado me has librado. Que me has dado. Si nada tengo, solo servirte, pues con tu sangre me has comprado. Eres mi Dios y mi Señor, me has cuidado. Ahora servirte es lo que quiero, porque tú me has transformado. Señor, sé que siempre me has escuchado, pues nunca tú me has desamparado. ¿Y cómo podría pagar lo que me has dado? Con tu sangre me has comprado. Eres mi Dios y mi Señor, me has cuidado. Ahora servirte es lo que quiero, porque tú me has transformado. Eres mi Dios y mi Señor.